Buenos días, estudiantes. Espero que estén muy bien. Hice este pequeño video que viene a cerrar un tema que trabajamos en la guía uno y 2, que fueron las dos guías que subimos a la página del colegio, que ustedes me entregaron la semana antepasada y que yo además les hice una retroalimentación. La idea de este video es reforzar un concepto central de la unidad y de la asignatura, que es el conflicto o problemática geográfica, o también conocido como espacial. Para recordarles, estamos en la unidad 1 del diferenciado de geografía, y este conflicto, como definición teórica, hoy día lo voy a reforzar utilizando el material que pude recabar de los trabajos que desarrollaron y que me enviaron. Ya. Es un conflicto espacial. Vamos a la definición. Un conflicto, en general, una problemática, pero en este caso definimos un conflicto que es espacial o geográfico cuando ocurre en el espacio geográfico. Y recordamos entonces un concepto que vimos en las primeras clases, que es de espacio geográfico. El espacio geográfico se entiende como el punto de interacción o relación entre los seres humanos y el medio geográfico, o sea, entre la sociedad y los elementos físicos o naturales de la Tierra. Cuando, por ejemplo, hablamos de una problemática solo social, en donde uno no logra ver cuál es la interacción con el medio, entonces es un problema social, que puede ser un problema histórico, un problema sociológico, un problema antropológico, psicológico, pero no geográfico. Geográfico es cuando descubrimos esa interacción con un objeto, ya sea un objeto físico natural, como puede ser la naturaleza, un bosque, o también objetos construidos por el ser humano que forman parte de nuestro entorno, como por ejemplo la construcción o edificaciones, la, todo el transporte, o sea, toda la ciudad en términos viales o urbanos. Aquí hay una definición que se mostró en la guía y que puede ser útil que yo se la explique porque muchos la leyeron, pero no todos pudieron utilizarla para responder en la guía. ¿Qué entendemos por espacio geográfico? Yo les decía que es la interacción entre el medio geográfico y los seres humanos o la sociedad. Aquí se entiende el espacio geográfico, por tanto, no hace referencia a la zona de posición de los objetos, idea recurrentemente utilizada. Entendemos como muchas veces que el espacio geográfico es señalar, por ejemplo, dónde me ubico yo. Estoy en mi casa o vivo en Chile o este problema ocurre en Santiago. Y al definir únicamente la posición, la referencia, estaría hablando de geografía. No es así. Para hablar del espacio geográfico, tenemos que hacer referencia a cómo interactuamos con el medio. Y acá aparece, continúa el autor diciendo, el espacio geográfico hace referencia al encuentro de objetos y sujetos. O sea, el encuentro entre objetos, que es el medio geográfico, y sujetos, que son los seres humanos de la sociedad. Y si bien pueden en muchas ocasiones ser representados en versión plana, también puede ser representado a través de otras fuentes, como pinturas, instalaciones artísticas, fotografías, películas, entre otros. Cuando ustedes en la guía investigaron una fotografía que representara un conflicto geográfico, lo que hicieron fue identificar el espacio geográfico que esa fotografía mostraba. O sea, geografía no siempre son mapas, planos. También puede ser, por ejemplo, una pintura. Puede ser la representación artística de ese espacio. Todos los fenómenos, continúa el autor, todos los fenómenos, hechos o acontecimientos que se configuran como encuentro entre el mundo material y el mundo subjetivo generan espacio. O sea, toda interacción entre la sociedad, mundo subjetivo, y el medio geográfico, material objetivo, genera espacio.
y por lo tanto quedan sustanciados de una condición, o sea, quedan cargados de una condición que es denominada frecuentemente espacialidad. O sea, mi relación con, por ejemplo, mi entorno, que puede ser hoy en día, en este periodo de cuarentena, mi hogar, mi casa o donde habito, puede generar una espacialidad y eso ya es espacio geográfico. Veamos cómo ustedes lo representaron en los ejemplos que me enviaron en sus trabajos. Presente acá ejemplos de conflicto espacial en la historia, que era la actividad 3 de la guía 2, y que me los enviaron. Por ejemplo, acá Eduardo González mencionó y la Alejandra Luxardo el comercio ambulante como un conflicto espacial. Es súper identificado. Acá hay sujetos que pueden ser los vendedores, que pueden ser también autoridades municipales, que ven en el comercio ambulante un conflicto porque algunos definen a través de la norma que el espacio público debe tener cierta normativa, como pagar quizás un local, certificarse como un comercio establecido, etc. No obstante, el comercio ambulante tiene y persiste en nuestra historia. Uno se podría preguntar entonces por qué. Esa interacción entre esas personas, ya sean los comerciantes, el público que consume del comercio ambulante, que compra, que elige el comercio ambulante, o las autoridades que lo persiguen, que norman el comercio ambulante, esa interacción entre esas personas y ese espacio público ya es un espacio geográfico. Su compañera María José Ortega utilizó el ejemplo de las ferias libres, o sea, las ferias que se instalan en distintas comunas que son establecidas, que están normadas. Sin embargo, ese espacio genera nuevas dinámicas diferentes. Por ejemplo, ese día esa calle deja de ser de tránsito de automóviles y es de espacio peatonal. Ese espacio además luego debe ser eh, vuelto a utilizar. Por lo tanto, funcionarios municipales algunas veces lo limpian, aunque María José menciona qué pasa si no lo limpiaran, qué pasa si se transformaran en espacios poco agradables o que generen contaminación. Aquí varios compañeros utilizaron el estallido social, o como otros autores lo mencionan, la revuelta popular, para hablar de espacio geográfico. Y hay bastantes maneras de interpretar conflictos espaciales acá. Por ejemplo, la Amanda Rodríguez habló del estallido social, el Ignacio habló de estallido social. ¿Y por qué el estallido social representa conflictos espaciales? Vemos, por ejemplo, que las personas quienes se manifestaron en ese periodo, utilizaron ciertos espacios de la vía pública para manifestarse, se transformaron dichos espacios en lugares para peatones y quizás bicicletas, pero no para automóviles, se paraliza la locomoción colectiva. Al mismo tiempo se generó una serie de significados para las personas sobre qué significó ese espacio. A mucha gente ya no le llama más Plaza Italia, sino Plaza Dignidad. Hay otras personas que además autoridades que, por ejemplo, han tratado de resignificar ese espacio, darle otro significado, limpiándolo o borrando con pintura o con productos de limpieza lo que los manifestantes habían pintado, marcado, manchado, etc. Y esa es una manera de interpretar un conflicto espacial en ese momento de la historia. ¿Podríamos encontrar más? ¿A ustedes se les ocurre otro? Quizás me lo podrían enviar o en la medida que yo voy hablando se le ocurre otra manera de interpretar ese conflicto espacial. La Macarena Osorio me habló de la fiesta de Año Nuevo en la Torrentel. La fiesta de Año Nuevo en la Torrentel es una fiesta que se realiza oficialmente. El año pasado no se realizó de la misma manera como efecto del estallido social. Fíjense lo que genera un conflicto espacial en otro. La Torre Entel tradicionalmente era un lugar donde se lanzaban fuegos artificiales, se instala un escenario, se permite el uso de la calle y de la vereda para que las familias vayan a festejar el Año Nuevo.
Y entonces ese espacio se transforma en un espacio de alegría o de encuentro, de dinámica festiva, y deja de ser la calle, ¿sí? Quienes han ido además han podido quizá o lo han visto por la televisión o conocen a alguien que haya ido, puede contarles maneras en las que tradicionalmente una escalera para entrar a un banco se transforma, por ejemplo, en una mesa para que en ese momento puedan compartir la gente que va a la fiesta. O sea, eh, el espacio se vuelve a tener un significado. ¿Qué conflicto generaría ese? Porque ese espacio geográfico está definido, pero ¿qué conflicto genera? Alguien podría mencionar el volumen, la interacción de las personas en ese espacio, qué pasa al día siguiente respecto a la limpieza quizá. Otro ejemplo que se menciona bastante, que se reiteró varias veces, es la demanda de Bolivia a Chile en el 2013 respecto a una demanda histórica vinculada al acceso al mar en la región de Antofagasta. Es un conflicto del espacio geográfico, es un conflicto territorial, pero que tiene una dimensión humana muy importante, porque ese territorio no es solo una franja de tierra, no es solo medio geográfico, sino ahí, por ejemplo, gran parte de los bolivianos considera que le pertenece como a su identidad, a su historia, así como también hay muchos chilenos que opinan lo mismo o algunos chilenos que opinan lo contrario. Entonces vemos que cada uno configura su visión de país con o sin ese territorio. Hay una relación entre las personas y el medio geográfico. Acá hay otro ejemplo histórico, como el Estado chileno para eh, construirse en términos territoriales y ejercer la soberanía en todo el territorio, define que ciertos lugares debe ser parte oficial. Sabemos que la Araucanía fue un lugar bastante difícil de integrar al proyecto nacional y por lo tanto se crea desde, bueno, Cornelis Saavedra, un militar, crea un plan, el plan de pacificación de la Araucanía, un eufemismo, porque fue un plan para someter y generó conflictos armados entre la población que vivía ahí, que era principalmente población mapuche, e integrarlos a este concepto de sociedad. O sea, no solo era el territorio, sino la manera en que vivían en ese territorio el que generaba conflicto. Este ejemplo, que es muy interesante, de la ocupación de la Araucanía, lo puso la Florencia Ogalde. Acá tenemos en la época de la llamada cuestión social, a finales del siglo XIX, principios del siglo XX, como un grupo de familias, en este caso sobre todo de lavandera, que era un oficio muy común desarrollado por las mujeres en esta época, utilizan el espacio común que existía en sus hogares para además trabajar. Un trabajo el trabajo de lavandera era bastante común en las clases populares, en los sectores populares, pero que detrás de esta experiencia de trabajo también había un espacio que era muy conflictivo. Se generaban al margen de la ciudad conventillos, es decir, casas que estaban, la mayoría de ellas, hacinadas, con gran cantidad de personas viviendo en espacios reducidos. Muchas de ellas no tenían acceso a alcantarilla o acceso a agua potable, porque algunas fueron construidas con materiales ligeros, de manera espontánea, en la medida en la que no encontraban arriendos a precios razonables en el centro de la ciudad, y fueron construyendo como verdaderos anillos de expansión. Y en otros casos eran habitaciones o construcciones un poco más firmes, pero que debían vivir muchas familias porque hubo un alza de precio producto de la migración que se generó desde sobre todo eh, el ámbito rural hacia las ciudades, hacia las principales ciudades. Acá vemos un tema, un conflicto geográfico o espacial por la convivencia en esos espacios, pero también en la ciudad, porque quienes no podían pagar el precio de vivir en mejores lugares, con mínimas condiciones de salubridad y urbanismo, debían vivir hacia las afueras. Muchos de ellos se vieron además afectados por enfermedades relacionadas con una higiene no propia de una ciudad que les abre las puertas.
Bueno,